Bien, en esta oportunidad les traigo el primer capítulo del curso de dinámica. En este capítulo o en este curso aprenderás a definir la posición, velocidad y aceleración de una partícula o un sistema de partículas, ya sea que esta partícula esté en movimiento rectilíneo o en movimiento curvilíneo. También aprenderás lo que son las leyes de Newton o la cinética de partículas, los métodos de energía y la cantidad de movimiento. Más adelante aprenderemos sobre la cinemática de cuerpos rígidos y posteriormente estaremos aprendiendo lo que son vibraciones mecánicas. Antes de comenzar este curso con el primer capítulo, es necesario que ustedes sepan algunas definiciones para poder entender más a profundidad lo que viene haciendo la dinámica o el sistema de partículas. Bien, ¿qué es la cinemática? La cinemática estudia la geometría del movimiento de los cuerpos, relacionando la posición, velocidad y aceleración del cuerpo en el tiempo, sin tomar las fuerzas que gobiernan el movimiento. En este primer capítulo nos estaremos enfocando básicamente en lo que es la cinemática, el estudio de un conjunto de partículas que están en movimiento rectilíneo o curvilíneo. Cinética o dinámica estudia la geometría del movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta las fuerzas que originan y gobiernan el movimiento. En este caso, la cinética o dinámica lo vamos a estudiar lo que es en el capítulo 2, la cinética de partículas o según la ley de Newton, la famosa suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso se estudian las fuerzas que originan el movimiento. En cambio, en la cinemática no habíamos considerado las fuerzas que originaban el movimiento. Eran despreciables la geometría del objeto. Cuerpo sólido o rígido. Es aquel cuerpo sólido rígido cuya configuración geométrica no es tomada en cuenta en los cálculos. En este caso lo estaremos estudiando en el capítulo 4, que es la cinemática de cuerpos rígidos. En este caso vamos a definir qué es una traslación o rotación alrededor de un eje fijo, las ecuaciones que definen la rotación de cuerpo rígido, bien, entre otros. ¿Qué es el punto o partícula? Es aquel cuerpo sólido rígido cuya configuración geométrica no es tomado en cuenta en los cálculos. A ver, para entender esta definición, imaginemos que se desea hallar la velocidad de un avión dentro de un tiempo t, es decir, sea este el avión que viaja con una velocidad v. Deseamos hallar su velocidad dentro de un tiempo t. Nosotros sabemos que la geometría del avión es bastante grande en comparación, y lo que hacemos es idealizar esa geometría como un punto o una partícula y lo analizamos de esta manera con una velocidad v. Eso es lo que nos permite hacer la cinemática de partícula para poder resolver problemas en movimiento rectilíneo o curvilíneo. ¿Qué es la ley de inercia? Todo cuerpo
permanece en movimiento estable o uniforme mientras que no existe una fuerza tal que altere su movimiento. Es decir, si tenemos un objeto que tenga una velocidad v y que está en este sentido, está yendo de izquierda a derecha, entonces si se aplica una fuerza externa que viene en esa dirección, entonces este cuerpo alterará su movimiento, es decir, no irá en ese sentido, sino cambiará su movimiento en este sentido. Eso es lo que nos dice la ley de inercia, que todo cuerpo permanece en movimiento estable o velocidad constante o velocidad cero, mientras que no existe una fuerza tal que ejerza, que altere ese movimiento. Principio de transmisibilidad. Si una fuerza actúa sobre un cuerpo en equilibrio, este movimiento no se alterará aun cuando la fuerza se aplique en cualquier punto de su recta de acción con la misma magnitud, dirección y sentido. Significa de esta manera: sea un cuerpo rígido cuya fuerza se aplique en ese sentido y sea esta línea la recta de acción, entonces si esta fuerza F se aplica en cualquier punto de esta línea o en esta línea de acción, el movimiento de este cuerpo rígido no se altere, siempre y cuando se mantenga la dirección, el sentido y la magnitud de la fuerza aplicada. Bien, vamos a ver el contenido del curso. El capítulo 1 vendría siendo la cinemática del punto o partícula. El capítulo 2 vendría siendo la dinámica del punto o partícula. En este caso vamos a analizar la segunda ley de Newton. El capítulo 3, dinámica de sistema de puntos, o también se le conoce como sistema de partículas. En este caso vamos a aplicar la ley de Newton también, pero a un sistema de partículas, ya no a una partícula en sí, sino a un conjunto de partículas. Vamos a ver lo que es la conservación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas y la cantidad de movimiento angular, el principio de impulso y la cantidad de movimiento de sistemas de partículas. El capítulo 4, dinámica del cuerpo rígido. Vamos a ver la rotación, traslación, las ecuaciones que definen la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje, el movimiento plano general. Y el capítulo 5 vamos a ver lo que es dinámica de sistemas vibratorios, lo que son movimientos armónicos simples, movimientos amortiguados, lo que son vibraciones forzadas. También veremos el péndulo simple, vibraciones libres de partículas. Bien, empecemos con el capítulo 1, cinemática del punto o partícula. Vamos a empezar definiendo qué es posición, velocidad y aceleración. Se dice que conocemos el movimiento de una partícula cuando para cualquier tiempo t conocemos la correspondiente posición, la cual está descrita o definida por la magnitud y dirección del vector posición. A ver, veamos un ejemplo. Este es un sistema de coordenadas espaciales x, y y z. Tenemos el origen en este punto O. Supongamos que esto es el movimiento de la partícula que describe, es decir, en un tiempo t1 su posición de la partícula va a ser esto, lo que se muestra con una velocidad v1.
Les voy adelantando que esta velocidad es tangente a la trayectoria de la partícula. Entonces, en un tiempo t sub 2, su posición será lo que se muestra con una velocidad v sub 2. En un tiempo t sub 3, la posición será como se muestra en la figura, con una velocidad v sub 3. Ojo, estas velocidades son tangentes a las trayectorias que define la partícula. En un tiempo t sub 4, la posición es en este sentido, con una velocidad v4. Y de esa manera, en el tiempo 5 y una posición t sub n general va a tener una velocidad v sub n. Entonces, definimos la posición de la partícula con este vector r, es decir, la posición de la partícula en el tiempo 4. A ver, nosotros sabemos por definición elemental que la velocidad es espacio sobre tiempo. Mejor dicho, la rapidez es el espacio dividido por el tiempo. Entonces, la velocidad desde el tiempo 1 al tiempo 4, es decir, desde este tiempo 1 al tiempo 4, sería la posición final, la posición en el tiempo 4, menos la posición en t sub 1. Acá va a haber una posición en t sub 1 dividido entre sus tiempos en 4 con respecto a 1. A ese cociente se le conoce como velocidad media próxima a la velocidad instantánea. Ahora, la velocidad del tiempo 1 al tiempo n sería la posición en este tiempo n, es decir, esta posición, el tiempo n, menos esta posición en t1 dividido entre tiempo n menos t1. Esto es la velocidad media más próxima a la velocidad instantánea. Lo que quiero decir es que si trazamos un vector desde este punto 1 hasta el punto 4 de esta manera, esto sería la velocidad del tiempo 1 al tiempo 4 y esto sería la velocidad del tiempo 1 al tiempo n. ¿Qué pasa si nosotros analizamos una partícula más cerca acá? Es decir, la velocidad, si analizamos una partícula en este punto, si analizamos este vector velocidad, este vector velocidad v cada vez más se va a acercar a esta velocidad v1. Es decir, si tenemos acá tiempo t1 y luego analizamos en un tiempo t1 más un diferencial de tiempo, recordemos que este diferencial de tiempo es bastante pequeño, significa que cada vez más esta partícula 1 se va a asemejar a la posición de esta nueva partícula. A ver, veamos. Si este t sub 1, que es la posición de la partícula 1, y este t sub n lo vamos a hacer t, es decir, el tiempo más un incremento de tiempo, un diferencial de tiempo. Hacemos un cambio de variable nada más y reemplazamos en la ecuación anterior. Nos dice, reemplazando, recuerden que esto era la posición n y esto era el tiempo n. Reemplazando estas expresiones en la ecuación obtenemos este resultado. Ya. Luego tomamos el límite de esta expresión, obtenemos
Entonces la velocidad en el tiempo t va a ser igual al límite del vector posición de tiempo t más incremento de t menos la posición en el tiempo t dividido por el tiempo t más el incremento de t menos el tiempo, cuando el incremento del tiempo se aproxima a 0. Lo que obtenemos, si se acuerdan, esta expresión del cálculo 1, esto vendría siendo la derivada de la posición con respecto al tiempo, la derivada de esta función. Es decir, derivamos esta función con respecto al tiempo, eso vendría siendo la velocidad. Esto es la velocidad en el instante t, es decir, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta es nuestra primera fórmula que hemos deducido. Entonces, si nosotros derivamos esta velocidad, ¿qué obtenemos? Obtenemos la aceleración. La aceleración en el instante t es igual a la derivada de la velocidad instantánea, que no es otra cosa más que la segunda derivada de la posición, y viene expresado de esta manera: diferencial de velocidad con respecto al tiempo. Estas dos fórmulas lo vamos a utilizar en el siguiente ejemplo. A ver, veamos antes de eso una definición previa. Antes de continuar con esta exposición, lo que es la velocidad o el módulo de la velocidad, quiero explicar en esta parte que la velocidad en el instante es la derivada de la posición. Eso significa que esta velocidad es tangente a la trayectoria de la partícula, es decir, perpendicular, pero la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y tiene una dirección que en general no es tangente a la trayectoria, es decir, su velocidad de esta partícula 3 podría tener ese sentido, o también podría estar hacia adentro. En este caso, para la posición 4, su aceleración de esta partícula podría tener en este sentido, no necesariamente es tangente a la trayectoria de la partícula. Bien, vamos a definir lo que es el módulo de la velocidad, o mejor dicho, la rapidez de la velocidad.